Vamos a la reflexión, mensaje, como deseemos llamarle. Mensaje corto. Queremos hacerlo conciso y preciso y que el Señor diga. Ayúdeme a orar desde ahí. Padre amado, Dios eterno y poderoso, Señor, estamos aquí delante de tu presencia pidiéndote que seas tú el que nos hable en este tiempo. Qué bueno, Señor, qué bueno que pudimos adorarte. Pero ahora, Señor, háblanos. Utiliza este vaso de barro para transportar tu palabra, Señor. Que no se base nada de mí, sino que sea de ti, Espíritu Santo. Revelándonos y hablándonos, Padre. Toma distracción, toma toda distracción que pueda haber en nuestra mente. Ponla a un lado. Y por favor, sé tú hablando a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Esta reflexión la he titulado El poder sobre la cruz. El poder sobre la cruz. Porque llegamos a lo que llamamos Semana Santa. Y en estos días llevaba pensando en la cruz, en la cruz, en la cruz. Y a mí el tema de la cruz a mí me encanta en lo personal. Entonces comencé a buscar un poquito de información. Se puede profundizar mucho más, pero yo sé que ustedes están cansados en esta noche y no voy a extenderme. Y fíjese, sabemos que Jesucristo fue crucificado en una cruz. Pero ¿por qué una cruz? Cuando buscamos la definición de cruz, es que en aquel momento se utilizaba como un instrumento de ejecución utilizado especialmente por las autoridades romanas para matar a los delincuentes. Y fíjese que para llegar a la cruz había un proceso. Había una tortura primero. Luego que se torturaba, ese delincuente cargaba su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Luego era crucificado, la persona o ese delincuente se ponía en la cruz, se amarraba, muchas veces lo amarraban, pero también le ponían clavos en la cruz, como sabemos que sucedió con nuestro Señor. Y yo meditaba por qué la cruz. Fíjese, como le acabo de decir, era la pena máxima en aquel tiempo para un delincuente. Y yo decía, ¿por qué la pena máxima? Porque el amor de Dios es tan grande y tan grande que tomó la pena máxima para el pecado más grande que tú y yo tengamos, el poder perdonarlo. Crucificarlo allí en aquella cruz es la pena máxima de aquel tiempo. Y reflexionaba y decía, contra la cruz, qué cruel la cruz. Le quitaron sus vestiduras, desnudo, en la cruz. Habían diferentes tipos de cruz y no vamos a entrar en eso. Lo que le quiero decir es, o lo que le quiero traer es la reflexión de aquel que hoy llamamos Señor, lo que pasó, el proceso que pasó para ser crucificado, para que hoy usted y yo tengamos vida eterna. La cruz. Fíjese, y también analizaba el proceso de cómo crucificaron a Jesús. Fíjese que Jesús no tuvo un juicio formal. Solo hubo un hombre que decidió, lo dejó a la suerte. Cuando nosotros, meditaba yo, cuando analizaba el proceso de juicio al cual fue sometido Jesús, hoy podemos decir que fue uno totalmente injusto. Inclusive hoy en día, si analizamos ese proceso de hoy versus el de aquel tiempo, hoy el criminal tiene mucho más derecho que aquel que nos salvó. Fíjese que el criminal hoy en día tiene una presunción de inocencia. Pastor, ¿con qué se come eso? Que todo criminal es inocente hasta que se le pruebe lo culpable. Lo contrario.
Perdón. Gracias, mi vida. El criminal de hoy en día se procesa bajo esa presunción de inocencia. Jesús no pasó por esa presunción de inocencia. Ya lo tildaban de culpable. No pasó por un juicio justo y rápido, que es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. El de él fue sí rápido, pero no fue justo. Fíjese que al criminal que se le acusa hoy en día tiene el derecho de pasar la prueba por la cual se le acusa. Los religiosos solamente decían que él blasfemaba, pero había prueba suficiente de lo que él decía era la verdad, de que él era el Hijo de Dios. Había prueba suficiente y fehaciente. Estoy usando términos jurídicos. Me veo así, pero pienso. Y fíjese que la prueba era contundente a favor de Jesús, pero el juicio que se le llevó en su contra fue totalmente injusto. Más injusto de lo que vemos hoy en día, como estamos hablando. Fíjese que en el proceso judicial de este tiempo hay un descubrimiento de prueba. Es el derecho que tiene el criminal de ahora. Jesucristo cayó, no dijo nada, asumió todo el dolor, toda la injusticia. Pero gente, el poder sobre la cruz radica sobre quién fue crucificado. El poder sobre la cruz no es la cruz en sí. El poder de la cruz radica en quién fue crucificado. Usted y yo sabemos quién fue. Jesús. Que tuvo el poder suficiente de aguantar todo ese dolor por usted y por mí. Dice que cuando los castigaban antes de cargar su cruz, le rasgaban su piel. Había un tipo de látigo que tenía al final unas piezas, unos garfios de plomo, que cada vez que entraban en la piel le desgarraban la piel. Jesús sabía que iba a ser sometido a un proceso de dolor, de castigo, de humillación, por gente que ni lo iba a reconocer. ¿Usted aguantaría latigazos por mí? Yo no lo aguantaría por ustedes. Yo le soy sincero. Pero sin embargo, el poder sobre la cruz, Jesús lo aguantó por nosotros. Con un plan divino y extraordinario de salvación que ningún criminal en aquel tiempo ni en este tiempo fue sometido. El poder sobre la cruz estaba en Jesús. Fíjese lo extraordinario de esta crucifixión. No fue como otra. Nunca se pareció a ninguna otra crucifixión. En ese momento de la crucifixión hubo tinieblas. Había una manifestación espiritual en aquel tiempo. Hubo tinieblas, tembló la tierra, se rasgó el velo. Por usted y por mí. En la humanidad no ha habido nadie, ni habrá nadie que pueda soportar este castigo injusto por simplemente salvar a alguien. La pena capital que merecía un delincuente tomó. La pena capital por el pecado que usted y yo hemos cometido, el más grande, piense cualquiera, matar, ahí lo crucificó Jesús. Fue crucificado en la cruz del Calvario, aquella donde Él se sometió. Fíjese que luego que se desgarra el velo, sus mismos enemigos, el centurión pudo reconocer
que Él era el Hijo de Dios. Mire qué extraordinario. Mire qué extraordinario que en el momento donde ya estaba crucificado habían dos ladrones. Uno a cada lado. Uno entró al reino de los cielos así. No tuvo que estudiar teología. No tuvo que tomar catecismo. Sino se arrepintió y reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Pero hubo otro que aún en su pecado, su orgullo le cegó la mente, le cegó la visión. Y aquel se está regocijando en las pailas del infierno. La pregunta es, ¿en qué lado quieres estar? Yo quiero estar en aquel que lo reconoció, sabiendo que hay imperfección en mí, que peco, pero que tengo la oportunidad de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es mi Señor y mi Salvador, de que Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese es el meollo del asunto de este versículo, de que Dios lo resucitó de entre los muertos. Si usted no entiende o no cree en este acto divino y sobrenatural, no va a poder entender y no va a poder regocijarse lo que es vivir en la salvación eterna. Nos gusta el Salvador, pero el Señor a veces nos inquieta, nos da, porque el Señor quiere decir el que me gobierna. Y cuando reconocemos que Jesús es mi Señor y mi Salvador, nos sometemos a Él. Pero estoy hablándole de la cruz, de la tortura que pasó Jesús para que hoy tengamos vida eterna, para que hoy disfrutemos de lo maravilloso, de lo que es tener una vida espiritual. Fíjese que el que estaba sobre la cruz, el que tenía el poder sobre la cruz, el único delito que cometió fue mostrar amor. Inclusive el acto mismo de la crucifixión fue el acto mayor de amor que un hombre pudo haber llevado a cabo. Nadie más lo va a hacer. Ese sacrificio de amor, nadie lo va a hacer. Puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero no va a tener los pantalones bien en su sitio para llevarlo a cabo. Fíjate que se dio el poder sobre la cruz, Jesús se dio como cordero. No protestó, no dijo, sí, lo sufrió, pero se sometió. No salió corriendo antes. Usted y yo, sabiendo cuál iba a ser el fin, hubiésemos salido corriendo de simplemente saberlo la primera vez. El poder de la cruz. El poder de la cruz era considerado algo indigno y maldito. Si vamos a Gálatas 13 y 14, mire lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Jesús tomó ese lugar indigno para hacernos dignos. Si hay un arrepentimiento en nuestro corazón, si hay un arrepentimiento en nuestro interior, si hay un arrepentimiento de todo aquello malo que hemos hecho, de cualquier cosa, no hay pecado grande ni pequeño, pecado es pecado.
usted y yo somos los que le damos el rango o lo hacemos más grande o más pequeño. Ante los ojos de Dios, una mentira blanca o del color que a usted le guste es lo mismo que un asesinato, porque dentro del cuerpo de Cristo el que habla mutila el cuerpo, lo lacera, lo lastima, y solamente es usado la boca. No se ha usado ningún arma para matar a nadie, en el ejemplo que le acabo de dar. Jesús fue el poder sobre la cruz y siempre será el poder sobre la cruz y sobre toda iniquidad. Toda enfermedad también fue crucificada con él. Esta semana meditaba en este mensaje y también en cómo a veces la perspectiva que tenemos sobre Jesús, y a veces pensamos que Jesús era un hombre débil, cariñoso. Sí, era un hombre de amor, era un hombre, sí, podía mostrar cariño, pero era un hombre firme. Y estudiaba, y en Juan 19 encontré esta parte que a mí me dijo: Jesús era un hombre firme. En medio de la tempestad que estaba pasando, le dejó saber a Pilato quién él era. Fíjese, y le voy a leer estos versículos en Juan 19, 10 y 11. Pilato le dice, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Oiga bien lo que le dice Jesús. Esta parte a mí me encanta. Jesús le respondió: no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. Pilato no tenía ninguna potestad, ninguna autoridad sobre Jesús. Nadie la ha tenido, era el Padre. El Padre es el único que tiene la potestad sobre todo. Y Jesucristo se sometió al plan divino de salvación, al cual usted y yo hoy somos partícipes. Y el que no sea partícipe, hoy es la oportunidad de que usted sea partícipe de ese plan divino, de la vida eterna, de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y le dije que iba a ser corto y con esto casi termino ya. La pastora, en medio de la adoración, habló sobre Colosenses 2, 13 y 14. Dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se había despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Oiga bien ahora, el 14. Ha anulado el acta de decreto que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz del Calvario. Gloria al que vive. Yo no sé si esto es motivo de gozo para usted. ¿Qué quiere decir esto? Y déjeme darle la definición de decreto: resolución y decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. Vuelvo y la repito porque quiero que se lleve esto: decreto, resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. La autoridad de Jesucristo, del Señor, del Dios Todopoderoso, anuló toda deuda. Él miró, Él tiene la capacidad de mirar todos sus pecados. Cuando usted se arrepiente, este se fue. La anuló del acta, de la lista. La anuló, la borró, la sacó, la quitó del acta de decreto. El juicio que era para usted, ya Él lo tomó. El juicio que era para nosotros, ya Él lo tomó, se dio por nosotros. El acta, documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado
en una junta o reunión. Jesús se reunió con su Padre y oye, perdono los pecados de Pastora Mónica. Perdono los pecados de Carlos. Padre, yo me meto en el medio y perdono los pecados de Jocelyn. Padre, yo me meto en el medio y tú y yo pues llegamos a este acuerdo. Borra todos esos pecados, los pecados de cada uno de nosotros. Había una lista larga. Yo no sé usted, pero la mía era bastante larga. Y aún todavía seguimos borrando por ahí. Yo no sé si usted, pero yo meto la pata. Yo peco. Ay, pastor, usted sí, el pastor es de carne y hueso. Todo eso, por lo cual usted falló y sigue fallando, si hay un arrepentimiento de todo ello, Cristo ya lo saldó, lo quitó de su lista, de la lista de deudas que usted tenía. Ya fueron borradas. Esto se compara cuando, por ejemplo, yo me criaba en Puerto Rico y estaba la tiendita en el campo y cada uno de nosotros agarramos cualquier cosita de la tienda a nombre de mi abuela porque tenía una lista allí. Había una libreta y allí apuntaban. Venía mi abuela y pagaba todo lo que yo había tomado. ¿Me va entendiendo? Toda deuda que usted tenga puede ser pagada. Jesús la puede pagar por usted. Pero hay que venir a Él. Hay que venir a Él y decirle, paga mi deuda, me arrepiento. Tiene que haber un arrepentimiento en nuestra alma. La única manera, mire, el único pasaporte para entrar al cielo es Jesús. El único pasaporte, manera de entrar al reino de los cielos es Jesús. La única manera de conocer a Dios es Jesús. No hay otra. Las religiones que hay por ahí le han dicho 25,000 cosas que lo han complicado. Pero la única manera de conocer a Dios, de entrar al reino de los cielos, porque yo no sé usted, yo quiero entrar al reino de los cielos y conocer a Dios. O usted quiere entrar al reino de los cielos nada más para entrar al reino de los cielos. Yo quiero entrar al reino de los cielos para conocer a Dios. Y yo sé para dónde voy. Esto es lo personal. Yo estoy seguro de mi salvación. Daré unas explicaciones cuando vaya a entrar. Pero la pregunta es, ¿por qué queremos ir al cielo? ¿Porque simplemente queremos entrar al reino de los cielos y adorar, como decía la pastora? Yo quiero entrar al reino de los cielos para conocer al Dios Todopoderoso que envió a aquel que me salvó, el que me hizo entrar, a conocerlo cara a cara, a conocerlo a Él en persona. Tener la oportunidad de entrar al reino divino, que no hay ningún reino como el que te estoy hablando. Yo no he estado, pero la palabra me dice cómo es. La pregunta es, ¿usted cree en el poder sobre la cruz? Jesús es el poder sobre la cruz. No hay nadie más. Y a ti, que todavía no tienes una relación con el Señor, ¿crees que Jesús es el poder sobre la cruz? Hoy es la oportunidad de confesar a Jesús. En la cruz, aparte de ser crucificado todo pecado, fue crucificado toda enfermedad, toda maldad. Y hoy, si usted cree y dentro de la voluntad de Dios, usted puede hoy ser libre, sanado y puede ser salvo.